Hola, buenos días. Buenos días desde Barcelona. Empezaremos nuestra presentación primero introduciendo brevemente lo que es el proyecto CONIC THTR CONIC Lab y después pasaremos directamente a lo que es una de nuestros ejes de intervención, que es la línea de proyectos o de acciones teledistribuidas, de las que ya tenemos una larga experiencia. A partir de ahí haremos una breve introducción de nuestra metodología de trabajo en este ámbito y después presentaremos pues brevemente distintos proyectos en los que hemos participado y qué es lo que hemos aportado nosotros. Y después, como remate, reflexionaríamos un poco, presentaríamos un poco lo que es el proyecto que realizamos hace 2 años, que empezamos el año pasado, perdón, hace 2 años, el proyecto Xanela. Bien, pues si pasamos primero a la introducción. Vamos a poner unas imágenes, ¿ya? Iremos compartiendo la presentación. Yo hablaré más desde el punto de vista artístico y Alan hablará desde el punto de vista tecnológico. Bien, pues CONIC es una estructura que tiene una larga experiencia de trabajos que hibridan la tecnología, los medios con las experiencias de creación, fundamentalmente escénica, y está estructurada en 4 ejes de intervención, que son creación, investigación, formación y publicaciones. Alan y yo somos los que impulsamos, los que estamos detrás de este proyecto desde hace más de 2 décadas, y Alan se encarga de la parte de la dirección tecnológica de los proyectos que realizamos y yo de la dirección artística. Ambos también tenemos una experiencia performativa y creativa en cada uno de los proyectos que participamos. Por otro lado, quería distinguir lo que es CONIC THTR, que es el proyecto artístico, sobre todo escénico. Lo de THTR viene porque en nuestros primeros proyectos, a principios de los 90, pues empezaron en Inglaterra y en Alemania. Es decir, que nuestros primeros proyectos no se han visto nunca en España. Algún día podremos presentarlos como antología. Bien, a partir de ahí, CONIC Lab es la estructura en la que acoge el proyecto creativo de CONIC THTR y es el proyecto laboratorio en el que realizamos pues, nuestras experiencias de investigación y formación. Los formatos, o sea, si pasamos a explicar un poco qué creamos nosotros en CONIC. Son proyectos que tienen distintas formalizaciones, distintos formatos, dependiendo, pues, sobre todo de los contenidos que nosotros queremos explicar y dónde podemos explicarlos. Lo que es investigación está relacionada con nuestro interés en aportar nuevos lenguajes a la escena contemporánea, a la creación contemporánea, y tiene, digamos, como 2 vertientes, una que es la creación de lenguajes y otra el desarrollo tecnológico, el desarrollo de dispositivos, sistemas de hardware, de hibridación hardware-software que nos permitan mejorar, de alguna manera, implementar mejor nuestras aportaciones creativas. Nuestras aportaciones creativas que tienen que ver con creación o arte y nuevos medios. Bien, lo que es formación, tenemos una larga experiencia en aportaciones
módulos de formación internacionales en los que creamos grupos interdisciplinares para desarrollar experiencias teórico-prácticas que permitan también a los alumnos aprender y entender cómo abordar estos lenguajes. Bien, pasaré directamente a hablar de lo que son las acciones telemáticas o teledistribuidas y para ello solo referenciaré que CONIC tiene también una gran experiencia de colaboración transdisciplinar y en proyectos de participación transnacional en el que concretamente desde el 2009 estamos aportando experiencias a proyectos en red o proyectos teledistribuidos. ¿Qué son estos proyectos? Vamos a tratar de mencionar un poco lo que nosotros llamamos acciones teledistribuidas o telemáticas. Son experiencias que articulamos en colaboración nodal o rizomática con distintos nodos, distintas estructuras, tanto de creación artística como de producción y gestión cultural y tecnológica, que se articulan a través de redes de alta definición en Internet. Nosotros aportamos generalmente un apartado que, es decir, CONIC ha ido desarrollando desde el 2009 por su activa participación en proyectos y realización de proyectos teledistribuidos, pues hemos ido creando una metodología de trabajo propia y una manera de hacer pues que finalmente nos identifica de alguna manera, porque tampoco hay experiencias escénicas, tantas experiencias escénicas en las que podamos referenciarnos para desarrollar nuestros proyectos. Y ya digo, desde el 2009 con esta actividad intensa pues hemos ido articulando una metodología de trabajo propia de la que hoy podemos hablar y aportar. En este sentido mencionaría una de las primeras, en relación a la metodología, uno de los elementos que tenemos muy en cuenta es la especificidad del medio. Es decir, en los proyectos escénicos convencionales el público está de manera presencial, en general, hay mucho que hablar de esto, pero digamos que para distinguirlo de manera genérica, diremos que en estas experiencias el público sobre todo accede a través de Internet y combinado con la posibilidad de estar presencialmente en los distintos nodos que están geolocalizados y que hacen su experiencia de co-creación propia, es decir, cada nodo tiene su propia experiencia de creación que aporta al proyecto global que podríamos definir como una meta-performance o una experiencia que articula las distintas experiencias nodales para crear una forma, digamos como una supraforma de todas estas experiencias, pero que cada una de esas experiencias aporta su propia capacidad de creación. Pues en esto vuelvo a referenciar lo que es la especificidad del medio, en el sentido de que estamos trabajando a distancia y estamos trabajando para cierto público que está accediendo a esta información desde Internet. La especificidad de este medio nos obliga a trabajar y a formalizar las obras de una manera que no vaya en contra del medio, sino que la primera premisa es entender cómo definir ese medio, qué es,
y qué aportaciones y qué limitaciones nos ofrece. A partir de ahí podemos avanzar. Otro de los elementos que tenemos en cuenta son el cuerpo y la dramaturgia, en el sentido de, por un lado, el cuerpo está trabajando con una experiencia performativa que es de doble dirección, es decir, el cuerpo en acción tiene que realizar una experiencia local y al mismo tiempo tiene que realizar una experiencia de expansión o de amplificación, de emisión de esa acción para transmitirla a través de las redes y que vuelva otra vez con el diálogo que ha articulado con los otros nodos y a la vez también tiene que expandir su acción para construir simultáneamente con los otros nodos un espacio común virtual. Esto da una complejidad y una especificidad en lo que me refería antes a esta especificidad del medio que como acción performativa el performer y el cuerpo han de comprender y experienciar para poder trabajar directamente en lo que es esa acción teledistribuida. Por otro lado, nosotros trabajamos en relación a la danza con lo que es la médula y la columna vertebral como eje central del trabajo, y otro de los elementos que es también muy importante es el tiempo. El cuerpo en acción en el tiempo. Por un lado, hay un elemento que también es intrínseco a este medio, que es el retardo o el delay que hace que la composición y la narrativa visual y sonora tengan, digamos, un peso importante en la composición, si hablamos de la composición audiovisual, porque otra solución es enviar datos directamente, pero si estamos hablando de alta definición, de vídeo de alta definición, tenemos que hablar también de este elemento clave que es el delay, el tiempo de tiempos, y a la vez esta capacidad de transmitir la acción a través de la red implica también una transmisión en el tiempo, y esta expansión en el tiempo de tiempos pasados, futuros y construyen el tiempo actual es una, digamos, como es lo que activa el imaginario del cuerpo en acción en esta trama rizomática de performance, ¿no? Entonces, por otro lado, hay otro elemento clave en relación al tiempo, que es que los cuerpos en acción geolocalizados en diferentes lugares, diferentes continentes y diferentes climas hacen que la acción también se produzca en horas distintas que están conviviendo, que hace que el cuerpo esté en una situación muy diferente a cuando está solamente actuando pues solo en Barcelona. Es decir, pues estamos trabajando con Corea, con Taiwán, el clima, la franja horaria, el uso horario allí es diferente del de Barcelona. A lo mejor tenemos que actuar a las 7 de la mañana, o con Brasil, que está a lo mejor a las 12 de la noche, etcétera, ¿no? Es un elemento que parece anecdótico, pero también influye en cómo los cuerpos intervienen en este concepto de red y de tiempo. Bien, otro elemento importante es la tecnología, es decir, el cuerpo, en este caso, está expandido, está hibridado con elementos tecnológicos de redes y también de cámaras que hacen que la dramaturgia
no es solamente la del cuerpo en acción directa delante del público, sino que es reinterpretado por unos elementos visuales y unos elementos de transmisión de datos que hacen que finalmente la composición sea expandida, digamos, a estas composiciones, sobre todo si hablamos del audiovisual o de los gráficos o la representación de avatares, etc., ¿no? Otro elemento que también es importante, del que ya pasaré la palabra ahora a Alain, es justamente toda la articulación tecnológica en la que el cuerpo en acción está inserto. Y, por otro lado, el elemento streaming, es decir, qué es lo que ve el público que accede a estas experiencias performativas a través de Internet. Para nosotros el streaming es una pieza que nosotros llamamos de videodanza que producimos a tiempo real. Y es un tema que nos interesa mucho y que nos preocupa en el sentido de que la obra, en el momento que estamos realizándola a tiempo real, también la realizamos como una pieza de videodanza para el público que está viéndolo en Internet. Termino esta primera parte para entrar en lo que son proyectos, referencias, haremos algunas referencias y visionados de algunos de los proyectos que hemos realizado desde el 2009 y empezaremos por el primer proyecto, es Internet en las casas. El primer proyecto que mencionaré. Bien, bien. Es un proyecto que hemos realizado. Sí, digo, no, bien, que hasta aquí, bien, todo bien, nos hemos escuchado perfectamente y continuar, o sea... Sí, podéis continuar. Bien, decía que comenzaré por presentar un proyecto que nos ha interesado mucho, que hemos hecho en el 2010 aquí en Barcelona, en el que nosotros, trabajando desde un plató, es decir, que nosotros sí que en este caso solamente enviábamos información al público, solo accedía a esta experiencia a través de Internet, es decir, el streaming a tiempo real. ¿Y de qué se trataba esta experiencia? De hacer una composición de danza, bailar desde diferentes espacios domésticos. Invitamos a público que estaba en su propia casa a bailar con nuestra bailarina que estaba en un plató. Entonces, esta composición con 20 viviendas, en este caso 12 finalmente, en nuestra experiencia hicimos con 12 viviendas, bailando simultáneamente con Sachiko Fujita a través de Internet, pues nos ha interesado mucho y nos ha permitido explorar cómo otras posibilidades performativas y otra franja de audiencia. Pasaremos un vídeo, no sé, Alain, si quieres comentar algo a nivel tecnológico de cómo lo planteamos. Bueno, vamos a poner un vídeo breve, pero que explica bastante bien todo el proceso. Yo creo que ya nos permitirá. Ups. ¿Se oye el vídeo? Ahora no, pero hace un momento escuchamos algo. Sí, pero habéis podido escuchar, ¿no? Vale, perfecto. Quizá mucho. Un nuevo formato para el proyecto Umbrales de Conic THTR. Arte en vivo en tu casa es un proyecto impulsado por la Fundación Digitalent, que invita a artistas y colectivos de creadores a desarrollar proyectos artísticos con la participación del público desde su espacio doméstico. Su objetivo es explorar nuevos formatos y nuevos públicos para las artes escénicas
y proponer nuevas posibilidades para la televisión interactiva por Internet. La participación de Conic se realiza desde un plató y consiste en una pieza de danza participativa, conectando al evento en directo una docena de usuarios online desde su casa. Cada domicilio es un terminal, una extensión del espacio de la acción escénica desde la que se invita a intervenir y participar. Cada persona participante es un bailarín que compone el espectáculo con su imagen enviada por webcam. La comunicación bidireccional entre casas y plató permite la interacción entre los dos espacios. Un proyecto artístico sin referentes acompañado de un importante aporte tecnológico. La propuesta artística para el espectáculo se basa en las mismas posibilidades que emergen del uso de Internet. Conic propone como eje temático la relación basada en la danza y la comunicación no verbal entre un personaje en el plató y los otros participantes ubicados en sus espacios domésticos. La bailarina Sachiko Fujita, a lo largo de la pieza, invitará a los otros bailarines a diversos tipos de interacciones basadas en el movimiento y la danza para la cámara. Rosa Sánchez dirige la pieza y actúa como guía, acompañando a todos los participantes con indicaciones que ayudan a implicarse y tomar parte del espectáculo. Alain Beaumont y Adolphe Alcañiz hacen la realización en directo y componen el resultado visual de todas las interacciones, creando una composición con elementos videográficos y 3D a partir de todas las imágenes recibidas. La conexión a nivel tecnológico y logístico con todas las casas es posible gracias a la colaboración entre las fundaciones Digitalen e I2CAT. Cada uno de los participantes es invitado a poner su música favorita y dejarse llevar por ella para participar de un baile compartido y distribuido. Todos los bailarines virtuales participantes dialogan con una bailarina situada en un espacio escénico, componiendo conjuntamente coreografías a partir de formas diversas de pensar la danza. El encuentro en este marco visual entre las varias personas produce un espacio de intercambio y un espacio social, una suerte de escenario de encuentro para bailar con desconocidos a distancia. ¿Cómo podemos integrar en la danza contemporánea la participación activa de público desde Internet? ¿Cómo podemos comprender y articular públicos localizados en diversos lugares y participando a tiempo real en un mismo espectáculo? ¿Cómo convive público presencial y público que participa en el espectáculo por Internet? ¿Pueden las salas de exhibición considerar un espectro de público que traspase los límites físicos de la sala desde espacios domésticos, universidades, otros centros culturales, otros países? Diferentes proyectos y después os mostraremos, nos detendremos un poco en los proyectos de la red asiática, porque para nosotros supone un cambio también en lo que es nuestra manera de abordar estos proyectos. Podemos ver en las imágenes, sí, podemos ver distintas imágenes. Así muy brevemente, imágenes de proyectos que hemos hecho en Galicia. Ya en el 2010 hicimos la primera experiencia con la Fundación CEER y con
la Escuela de Arte Dramático de Vigo y el aula de danza. Y esto ya en el 2010, que fue un proyecto muy interesante en el sentido de que teníamos que articular texto, dramaturgia, teatro y danza y audiovisuales, ¿no? Con tres espacios, ¿no? 3 nodos: Vigo, Compostela y Barcelona. Y seguimos un poco más. Podemos ver es un proyecto que ha durado varios años que hemos hecho con Brasil, en el que había también distintas formalizaciones y a lo largo de las distintas presentaciones que hemos hecho. Sobre todo aquí son las configuraciones, ¿no? Sí, si quieres comentarlo. Bueno, el mismo proyecto en realidad ha tenido varias soluciones. Una donde nosotros estábamos en un plato con croma y sin público. Otra donde tanto nosotros como Brasil teníamos público. Y una tercera versión en el 2011 donde en realidad había muy poco público en Argentina. En este caso la compañía fue argentina y nosotros en Barcelona no teníamos público, sino que todo el público estaba en internet, es decir, el streaming era el espectáculo. Bueno, es para explicar un poco que ahí una de las cosas que decía antes Rosa, las configuraciones, el medio y los espacios definen también donde se ubica el público y la configuración de los espacios, sin o con público. Bueno, esto era por mundos. Vale, el siguiente, ahora nos detendremos un poco y os mostraremos un fragmento de un vídeo de uno de los proyectos que hemos hecho en la red de Asian Pacific Advanced Network, que es la red asiática de distribución del conocimiento y con quienes estamos trabajando desde hace varios años. Ya hemos hecho 3 ediciones, 3 años con conexión con en 3 continentes y 4 continentes, pero siempre con público en el área asiática. Es decir, siempre nosotros trabajando para un público que está muy lejano geográficamente, ¿no? En Corea, en Tailandia, en Taiwán, el último que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, estas imágenes pertenecen al primer proyecto que hicimos en el 2012 y avanzaremos un poco más para llegar al del 2013, porque a partir de ahí, en el 2013, nosotros aportamos como propuesta que nos interesaba era la transmisión de datos, no únicamente de la transmisión audiovisual, que en este caso se realizaba en 4K ya en el 2013 desde Praga a Corea, pero nosotros lo que propusimos es decir que había música en directo en distintos nodos y una experiencia de danza en 3 nodos, Brasil, Barcelona y Daejeon, con una bailarina bailando para el público en Daejeon en directo. Entonces, nosotros propusimos que además de la experiencia de alta definición audiovisual, pudiéramos trabajar con la experiencia de transmisión de datos. Para eso trabajamos con avatares de las 3 bailarinas que se encontraban y bailaban en un espacio virtual común. Os enseñamos un fragmento de este vídeo. Estos son congresos científicos que realizan en la red asiática. Lo digo para que entendáis los espacios escénicos, que son bastante de auditorio, ¿no? Bastante poco teatralizados. ¿El audio se escucha? Sí.
poco para explicar, porque esto es bastante un trabajo de experimentación entre varios espacios y grupos, o sea, cada uno tiene ahí una línea de investigación y de una preocupación. Entonces, lo que estábamos viendo básicamente es un espectáculo que, como decía Rosa, ocurre en Nantao, en Taiwán, ¿no? Con Daejeon, perdón, esta versión era Daejeon. Con músicos en Praga, que su interés sobre todo era testear el envío de información en 4K, es decir, en formato de vídeo de muy alta definición. Y después cada nodo entre Daejeon, Barcelona y en Brasil, teníamos dos opciones de envío de información, de composición conjunta, que era uno a través del vídeo, con cada uno con su cámara, pero también lo que hicimos era, como decía Rosa, probar de trabajar con la idea de enviar datos. En este caso trabajamos con la cámara, la Kinect, que supongo que la mayoría la conocéis, que es una cámara que permite detectar un esqueleto humano en la imagen, y entonces la ventaja en este tipo de configuración, para los que no tenéis tanta experiencia, cuál es una de las limitaciones de trabajar en red, es el ancho de banda y la velocidad de la transmisión, ¿no? Por ejemplo, los músicos tienen mucha dificultad para trabajar en red por la latencia y el hecho de que la música necesita una sincronización bastante precisa, del orden de 40 o 50 milisegundos. Con la imagen podemos permitirnos un poco más de retraso, pero de todos modos, cuando trabajamos con formatos de alta calidad, de HD o de 4K, pues hay una latencia que es inevitable. Entonces aquí la propuesta era trabajar con enviar los datos de esta cámara, que son únicamente información de la posición de las articulaciones de cada uno de los bailarines, y esto servía tanto para generar sonido y estos pequeños avatares, ¿no? De poner los tres bailarines en un espacio común a través de sus avatares, tanto sónico como visual. Es decir, que cada uno de los espacios, cada uno de los nodos tenía exactamente la misma visualización, porque cada uno tenía sus tres avatares y sus tres fuentes de sonido. Que en el caso del vídeo no es así, porque el vídeo llegará siempre con algo más de retraso, es decir, que en cada lugar tenemos una visión temporal un poco distinta. Entonces aquí el trabajo que nos interesaba era intentar crear otro espacio, un espacio que es más digital, pero que nos permite a cada uno tener este mismo espacio y movernos dentro de... Es muy... obviamente es incipiente, ¿no? Era una investigación, pero es para mostrar un poco una de las cosas que estamos trabajando desde el 2013. Vale, avanzamos un poco. ¿Con? Avanzamos al siguiente, la última experiencia. Sí. Con APAN de este año. Vale. Un poco la configuración con las Kinect. Este fue en el 2014. En este caso estábamos trabajando Taiwán, Barcelona, Praga y Miami. Músicos en Miami y Praga y dos bailarinas, una en Taiwán y Victoria Macarta en Barcelona. Y en este caso trabajábamos una parte con Kinect, bueno, era más... si acaso pasamos al proyecto de EVD 58, en el que también estamos trabajando con esta idea de encuentros virtuales de los performers, a través, en este caso, también de Kinect. Bueno, hay sensores también, pero bueno, lo fundamental, Kinect. El proyecto EVD 58 lo hemos hecho
en cocreación con México y con Brasil en el 2013 como un proyecto de coproducción de Iberescena, y en este caso trabajábamos con público presencial en los 3 nodos a tiempo real. Y podéis ver en unas imágenes que refuerzan este concepto que decíamos de formalizaciones diferentes en cada nodo, que es uno de los aspectos que permite este medio. En este caso estáis viendo la presentación, la escenificación en México, en estáis viendo la escenificación en Barcelona, y aquí no tengo imágenes del de Brasil, que era un teatro, un escenario a la italiana. Como veis, los espacios en los que interveníamos eran muy diferentes, y articular una composición a tiempo real con estas características tan diversas, bueno, es todo un proceso y es una manera de hacer también, ¿no? Es una metodología de trabajo para llegar a definir y concretar una experiencia compleja, ¿no? A nivel dramatúrgico también. Os presentaremos un vídeo de la parte de Barcelona y también os presentaremos un fragmento de la parte de México. Bien. Hay una parte de la composición en la que estamos trabajando con un concepto similar, un principio similar al que os mostrábamos en la presentación de APAN en Corea, que es el encuentro virtual a través en este caso, de 3 Kinect, en la que es un espacio virtual, se encuentran los 3 performers y modifican gráfica y sonido, y componen sonido a tiempo real que circula en todas direcciones, doble dirección de información, en los 3 nodos. Un diálogo a 3, pues a tiempo real. Es uno de los fragmentos que podréis ver en este vídeo primero de Barcelona.
Os mostraremos un fragmento de la versión de México. Bueno, una de las presentaciones, en este caso es una bailarina. En el vídeo que veíais en Barcelona es un bailarín en México, para que veáis el espacio y cómo reciben y componen con las imágenes, con la información que les llega. Vale, y para terminar, porque de tiempos ya terminamos como, digamos, como cierre, pues recordando el proyecto de Chanela. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Podemos pasar al vídeo? Tenemos un vídeo. Sí, tenemos un vídeo. Vamos a cerrar con este vídeo.
Bueno, habéis reconocido cosas de ahí.
Sí, justo. Además aquí hay una gente que participó en la última edición que hicisteis aquí y entonces, pues bueno, sí, estábamos comentando precisamente eso. Nada, bueno, pues muchas gracias. No, gracias Bajar, por la invitación. sí. No, vale, está aquí. Eh, bueno, que voy a ver si, vamos a ver si hay alguien aquí que quiera comentar algo, porque hay aquí esto, pues bastante gente y es un poco hora y ese momento. Entonces, bueno, si alguien le gustaría eh, esto, pues participar, o sea, un tipo de observación, cuestión o... Vais a tener que hablar un poco así alto para que... Porque al final no pudimos meter el micro este. Bueno, venga, empiezo yo. Voy a hacer una cuestión así, tal. Que nada, bueno, es que en general, como bueno, todo ha sido muy interesante y bueno, enhorabuena por ya, digamos, vuestro aspecto innovador y vuestra apuesta ya desde hace tiempo por estos medios, ¿no? Y vuestra visión de lo que ha sido pues este espacio telecompartido y creativo a través de las TICs y de las redes. Y bueno, no sé, a mí me llama la atención sobre todo, digamos, pues la visión que tenéis de lo que son la escena telecompartida como una especie de arquitectura de nodos, ¿no? En la que, bueno, hablasteis de cosas como metaexperiencia o supraforma o sea, como efectivamente, pues al conectarse diferentes nodos, bien sea por audiovisual o bien sea ya con más elementos que van entrando en juego, pues se crean efectivamente pues como sistemas o relaciones bueno, pues de información y de conexión que efectivamente de alguna manera van más allá, ¿no? Pues tienen una especie de meta espacio, ¿no? Y bueno, me parece pues interesante tener la sensibilidad o digamos el criterio suficiente como para saber abordar esto, afrontar esto y bueno, las dificultades que conlleva y a la vez cómo transformarlas, digamos, en elementos a favor, ¿no? Por ejemplo, hablabais del cuerpo geolocalizado, ¿no? Cómo efectivamente, pues, en la medida en que ya abarcamos distancias más amplias, ¿no? En lo que es el globo, pues claro, incluso lo que es la franja horaria es una condición que puede ser dificultosa, ¿no? Pero también lo podemos tomar como como un elemento, digamos, a favor, ¿no? Y no sé, y puede aportar algo diferente o puede aportar diferentes pues matices o condiciones que entren en juego, ¿no? Entonces, bueno, señalar un poco eso, cómo los nodos entran en juego y que tienen cierta independencia, digamos, y que creo que sí que ahí hay algo interesante, ¿no? Lo que es esa independencia, que es a la vez sistemático, pero a la vez cada uno tiene que gestionar su espacio, ¿no? Tiene que gestionar sus inputs, sus outputs y bueno, ¿cómo entendéis esto? ¿Qué problemático es? Y por otro lado, como qué es lo que creéis que aporta, ¿no? O un poco esto. Brevemente, si queréis, y tampoco... Bueno, brevemente, hay aspectos distintos que se pueden tratar. Uno de ellos es claro, nosotros los definimos como co-creación porque finalmente hay toda, digamos, como unas capas de relaciones y de experiencia creativa que pasan por la definición y por el proceso local, pero también hay entendido como un proyecto común, un proyecto global, conjunto. Y ahí hay unas dificultades con respecto, primero, a la autoría y con respecto a la realización y a la formalización, que, claro, no es, o sea, hay unas tensiones a la hora de realizar
en estos trabajos entre los equipos hay unas tensiones positivas porque hay que resolver estos aspectos distintos que estoy tratando, que estoy mencionando, pero también hay que saber resolverlos positivamente, de una manera siempre negociadora, porque nadie puede renunciar a su aportación creativa, a su experiencia creativa local, pero también tiene que articularla dentro de unas pautas que son generales o dentro de unas ideas primeras que se han lanzado, y a partir de ahí cómo se definen y cómo estas experiencias, estas primeras ideas, cómo las define y cómo las aborda cada nodo, cada colectivo. Ya digo, es todo una dialéctica de relaciones y de tensiones que hacen que el proyecto pueda llegar a su final o no, según esa capacidad de negociación y de resolución que puedan tener estos nodos, ¿no? De entender también la experiencia colaborativa y respetar el trabajo que cada uno realiza, ¿no? Sí. Sí, yo en todo caso puedo añadir una pequeña Sí, claro. idea, que es que, bueno, en CONIC tenemos una bastante larga trayectoria de trabajar con tecnología, y desde el principio lo que nos ha interesado era buscar no tanto cómo generar un espectáculo con tecnología, sino cómo integrar la tecnología como parte del discurso y como parte del resultado. Y por ello, estas configuraciones que proponemos también tienen que ver con aprovechar y buscar las posibilidades de este medio y ver lo que nos pueden aportar. No sobre todo no luchar contra las limitaciones, porque las hay, como en cualquier otro medio. Es decir, es un poco digamos, nuestra manera de trabajar, ¿no? Y obviamente esto en cada proyecto implica que según dónde presentamos el proyecto, o como decía antes, el proyecto EVD 58, que se ha presentado a la vez en México, en Brasil y en España, ¿no? Tiene una cierta logística que es distinta de otro, por ejemplo, que hemos visto donde nosotros estamos en un plató y solo no tenemos público, no tenemos gente aquí que ve lo que estamos haciendo, con cual podemos trabajar de otra forma, pero pensando siempre en esta transmisión que es de ida y vuelta, ¿no? Bueno. Sí. ¿Alguno más? Sí, quería preguntaros, habéis hablado del público y haceros dos preguntas. Una, ¿cómo percibís que a lo largo de vuestra trayectoria, vuestros proyectos, cómo ha sido la acogida en el público? Y otra, si el público, con las tecnologías que hay ahora, lo consideráis como parte, no solo a través del streaming, sino igual a través de los móviles, como parte también para integrarlo en vuestros proyectos o instalaciones o performance. Bueno, la respuesta del público que asiste de manera presencial a estos proyectos es siempre se interesan muchísimo y les fascina, y además quieren saber, quieren contrastar, quieren asegurarse de que se está produciendo a tiempo real la conexión, y por eso a veces es sorprendente, porque al final hablamos con los de México, hablamos con los de Brasil, con el público en la sala, para confirmar que es real, ¿no? Que están actuando a tiempo real en los otros lugares. Y esto fascina, francamente, fascina al público, ¿no? Y además les agradecen
que haya propuestas pues que un poco que se atreven, ¿no?, a ir a otro tipo de registros, ¿no? Eso con respecto al público, y con respecto al streaming o estas nuevas franjas de audiencia que llamamos, ¿no?, porque realmente acceden digamos a las ofertas culturales de otra forma, y quizás no irían a una sala de teatro a ver el espectáculo, sino que si no es a través del móvil o si no es a través de su tableta, a lo mejor no lo verían, ¿no? No se interesarían por ver el espectáculo, ¿no? Con lo cual, para nosotros es un punto a tener en cuenta y realmente a continuar entendiendo y incidiendo, ¿no? Porque es público que existe y que realmente está ahí, y a veces es más numeroso que el que asiste presencialmente a las salas. Y por otro lado, nosotros, con respecto a los dispositivos móviles, pues sí llevamos ya unos años trabajando con tabletas y teléfonos móviles, no solo no solo el streaming, sino que también en los proyectos con otros formatos escénicos más, es decir, no nodales, sino solo nosotros presentando el proyecto en una sala en Barcelona, por ejemplo. Ofrecemos la posibilidad de participación del público a través de dispositivos móviles, y esto también interesa mucho y creemos que hay que seguir ahí también. El público lo necesita. Es decir, que nuestra trayectoria, antes de empezar a trabajar en red y con estos proyectos telemáticos que hemos presentado hoy, llevamos una cierta trayectoria en trabajar con la interacción, la interactividad, tanto en espacios escénicos como en instalativos, ¿no?, en el cual el público es a menudo parte del resultado final por su interacción o por sensores o últimamente a través de dispositivos móviles. Es decir, es algo que nos interesa como también hacer partícipe el público de lo que se genera, ¿no? Y a menudo rompiendo esta barrera, ¿no?, la cuarta pared, intentando integrar el público dentro del espacio de acción. Pero sería otra ponencia, podemos hacer otra ponencia sobre estos proyectos. Bien. Bueno, pues si no hay más cuestiones o alguien... Bueno, yo... Hola, Rosa. Soy Ruth, estuve en el proyecto hace 2 años, en el de Sanela, y como performance aquí desde Santiago. Y bueno, estoy con las chicas de Coruña, que es el grupo universitario de Coruña con el que trabajo, y me gustaría un poco que explicarais cómo es el trabajo con la bailarina directamente, ¿no? Cómo todos estos medios tecnológicos condicionan o ayudan a sacar material de movimiento y con el cuerpo. Un poco esa idea. Bueno, es que, claro, condicionan y ayudan. Esto, no todos los bailarines están interesados en trabajar en estos medios, con estos medios que además, desde mi punto de vista, tienen una especificidad, y es, digamos, como dentro de la danza podríamos decir, si hablamos de danza, podríamos decir que esta especificidad hace que sea importante diferenciarlo, en el sentido de que es otro medio, no es, o sea, es danza y medios. Y esto, para un bailarín es importante entenderlo, entender que está trabajando en otro, con una especificidad que hace que lo diferencie de otros lenguajes de danza. Y a partir de ahí puede entender y claro, se encuentra con limitaciones y con aportaciones que
pero claro, esto es una decisión muy personal de línea de trabajo de la bailarina, ¿no? De la intérprete o del actuante, ¿no? Porque, claro, ya digo, tampoco todos los bailarines entienden cómo trabajar con sensores y con cámara, por ejemplo, ¿no? O trabajar en red, porque, ya digo, es otra manera de hacer, cualitativamente diferente, es otro medio, y si te interesa, trabajas para comprenderlo y para hacer que te pueda ayudar a qué, a hacer acciones que tienen una traducción instantánea que el cuerpo solo en escena no puede hacer. Entonces, tienes que recurrir a esos medios para poder hacer esa traducción instantánea, para poder hacer esa acción aumentada o como expandida o como queramos llamarle. Entonces, es por eso que se justifica el usar esos medios, porque si no, no son necesarios. Entonces, es una decisión creativa, es una decisión profesional para un actuante el decidirse a trabajar con medios que le van a aportar otros lenguajes. No sé si me explico, si contesto tu pregunta. Sí, era por ahí. Desde ahora, también, ¿no? Como yo también trabajo en esto, ¿cómo buscas que te entiendan, ¿no? Estas nuevas bailarinas, intérpretes, para llegar a encontrar aquello que buscáis y que sea lo idóneo para hacer esa dramaturgia y a través de las nuevas tecnologías? Entonces, ¿cómo es esa nueva forma de dirigirte a tus intérpretes también? Una vez que hace también que saben que tienen esos condicionantes, pues ¿cómo es ese trabajo directo con ellos? Bueno, claro, es difícil responder porque, bueno, es decir, hay un punto para mí importante que primero pasa por entender la personalidad de la persona con la que estoy trabajando. A partir de ahí puedo empezar a comunicarme con ella o con él, en el sentido de que uno de mis trabajos importantes es sacar la potencialidad, ¿sabes? El potencial que tiene ese cuerpo en acción, tratar de entender el potencial que tiene y a partir de ahí empezar a darle unas pautas, unas informaciones que desde ese lugar, desde lo que es, incluso desde lo que no conoce que es, pueda empezar a trabajar, ¿no? Porque depende también si tienen experiencia o no. Si es la primera vez que trabajan con estos medios, pues claro, hay que conducirlos un poco para que encuentren otras soluciones interpretativas o performativas que no sean las que ya ha aprendido, porque es a partir de lo que no conoce, de otros registros, que podrá empezar a acercarse a dialogar con el ojo de una cámara o con un sensor, con otros registros, y son esos registros que tiene que utilizar. Después puede volver a la técnica de danza que conoce, que ha aprendido, pero primero tiene que encontrar unos registros nuevos. Y yo trabajo para proponerle, pues, aparte de estructuras creativas, de estructuras de contenido que necesito para el proyecto, mi trabajo pasa también por esa búsqueda, ¿no?, de conducir hacia unos registros que le permitan comunicarse con la tecnología. Muy bien.